Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de sumergirnos en la profundidad de la palabra de Dios, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos llenos de sabiduría y esperanza. Hoy nos adentraremos en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 21, un tesoro de sabiduría divina que tiene el poder de transformar nuestras vidas y acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Imaginen por un momento que están caminando por un sendero en medio de un frondoso bosque. El aire es fresco, los pájaros cantan y la luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles. Este camino representa nuestra vida y cada paso que damos es una decisión que tomamos. Proverbios 21 es como un mapa que nos guía en este viaje, iluminando nuestro camino y ayudándonos a tomar decisiones sabias que agradarán a Dios. Comencemos con el primer versículo de Proverbios 21. El corazón del rey está en la mano de Jehová, como los ríos de agua, Él lo inclina a todo lo que quiere. Este versículo nos recuerda la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre los gobernantes más poderosos de la tierra. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de sus errores y debilidades humanas, Dios lo usó para cumplir sus propósitos. Cuando David se arrepintió de su pecado con Betsabé, vemos cómo Dios inclinó su corazón hacia el arrepentimiento y la restauración. Esto nos enseña que, sin importar cuán poderosos o influyentes nos consideremos, nuestros corazones están en las manos de Dios. Él puede cambiar nuestras actitudes, decisiones y direcciones en la vida para alinearlas con su voluntad perfecta. En nuestro mundo actual, donde vemos líderes que a menudo parecen actuar por intereses egoístas, este versículo nos trae consuelo. Nos recuerda que en última instancia Dios está en control. Él puede usar incluso a los líderes más improbables para cumplir sus propósitos. Esto no significa que debamos ser pasivos ante la injusticia, sino que podemos orar con confianza, sabiendo que Dios puede cambiar los corazones de los poderosos. Pasemos al segundo versículo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este proverbio nos advierte sobre el peligro del autoengaño. ¿Cuántas veces nos hemos convencido a nosotros mismos de que nuestras acciones son correctas, solo para darnos cuenta más tarde de que estábamos equivocados? Pensemos en el apóstol Pablo antes de su conversión. Él estaba convencido de que perseguir a los cristianos era lo correcto, pero Dios pesó su corazón y lo transformó radicalmente. Este versículo nos invita a la humildad y al autoexamen. Nos recuerda que nuestras percepciones pueden estar distorsionadas por el pecado, el orgullo o la ignorancia. Por eso es crucial que busquemos constantemente la guía de Dios a través de su palabra y la oración. Preguntémonos, ¿estamos realmente buscando la voluntad de Dios en nuestras decisiones o simplemente justificando nuestros propios deseos? El tercer versículo nos desafía aún más. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Este proverbio nos recuerda que Dios valora más nuestra obediencia y rectitud que nuestros rituales religiosos vacíos. Pensemos en el profeta Samuel cuando le dijo al rey Saúl: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová». Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En nuestra sociedad actual es fácil caer en la trampa de la religiosidad superficial. Podemos asistir a la iglesia regularmente, dar ofrendas y participar en actividades religiosas, pero si nuestras vidas no reflejan la justicia y la misericordia de Dios, nuestros sacrificios son en vano. Dios nos llama a ser sal y luz en este mundo, a defender a los oprimidos, a cuidar de los necesitados y a vivir con integridad en todos los aspectos de nuestras vidas. El cuarto versículo dice: «Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado». Aquí el proverbio nos advierte sobre tres actitudes peligrosas que pueden alejarnos de Dios: la arrogancia, el orgullo y los pensamientos impíos. Pensemos en el rey Nabucodonosor, quien en su orgullo declaró:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Inmediatamente después Dios lo humilló, mostrándole que todo poder y gloria vienen de Él. Este versículo nos desafía a examinar nuestras actitudes. ¿Nos jactamos de nuestros logros como si fueran solamente nuestros? ¿Miramos con desprecio a los demás creyéndonos superiores? ¿Permitimos que pensamientos impíos arraiguen en nuestras mentes? Recordemos las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y en reconocer nuestra total dependencia de Él. El quinto versículo nos trae una lección sobre la diligencia. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Este proverbio contrasta la planificación cuidadosa con la impulsividad descuidada. Pensemos en José en Egipto. Su diligencia y sabiduría en la planificación durante los años de abundancia salvaron a toda una nación durante los años de escasez. En nuestra era de gratificación instantánea, este versículo es más relevante que nunca. Nos recuerda que el éxito duradero, tanto en lo material como en lo espiritual, requiere paciencia, planificación y trabajo constante. No se trata solo de acumular riquezas, sino de ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado, nuestro tiempo, talentos y recursos. Queridos hermanos, mientras reflexionamos sobre estos versículos, les invito a que se tomen un momento para examinar sus corazones. ¿Están permitiendo que Dios dirija sus pasos como lo hizo con el rey David? ¿Están buscando la justicia y la rectitud por encima de las apariencias religiosas? ¿Están cultivando la humildad y la diligencia en sus vidas? Recuerden, cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de Dios. Continuemos con el sexto versículo. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Este proverbio nos advierte sobre los peligros de la deshonestidad y la codicia. Nos recuerda la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, quienes mintieron sobre sus ofrendas y sufrieron consecuencias fatales. Sus acciones no solo eran una mentira a la comunidad, sino un intento de engañar a Dios mismo. En nuestro mundo, donde la mentira y el engaño parecen ser cada vez más comunes en los negocios, la política y las relaciones personales, este versículo nos desafía a mantener nuestra integridad. Las riquezas obtenidas a través del engaño son como un vapor que se desvanece rápidamente, dejando tras de sí destrucción y muerte espiritual. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en la verdad, recordando que la verdad os hará libres. El séptimo versículo dice: la violencia de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Aquí vemos una advertencia sobre las consecuencias de la violencia y la injusticia. Pensemos en el rey Acab y su esposa Jezabel. Su violencia y maldad contra Nabot para apoderarse de su viña eventualmente llevaron a su propia destrucción. Este versículo nos recuerda que la violencia engendra violencia y que aquellos que rechazan la justicia de Dios eventualmente caerán víctimas de su propia maldad. En un mundo donde la violencia parece estar en aumento, desde conflictos internacionales hasta la violencia doméstica, este proverbio nos llama a ser pacificadores y defensores de la justicia. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestra misión como cristianos es traer la paz de Cristo a nuestras comunidades y relaciones. El octavo versículo nos presenta un contraste interesante. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Este proverbio nos habla de la diferencia entre una vida guiada por el pecado y una vida guiada por Dios. Pensemos en la vida del rey Salomón. Cuando caminó en los caminos de Dios, su reinado fue próspero y sabio. Pero cuando se apartó y siguió caminos perversos, su vida se volvió complicada y torcida. Este versículo nos invita a examinar nuestros caminos. ¿Estamos siguiendo el camino recto de Dios o estamos permitiendo que el pecado tuerza nuestras vidas? La rectitud no se trata de perfección,
sino de una dirección constante hacia Dios, confiando en su gracia y buscando su voluntad en cada decisión que tomamos. Queridos hermanos y hermanas, mientras profundizamos en estos versículos de Proverbios 21, les animo a que se detengan un momento y reflexionen sobre cómo estas palabras se aplican a sus vidas. ¿Están permitiendo que la sabiduría de Dios guíe sus decisiones diarias? ¿Están buscando la integridad y la justicia en todas sus acciones? Recuerden, cada pequeña decisión que tomamos tiene el potencial de acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Les invito a que compartan este mensaje con aquellos que puedan necesitar estas palabras de sabiduría y esperanza. Dejen sus comentarios compartiendo cómo estos versículos han tocado sus corazones o si tienen peticiones de oración. Juntos, podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con el 9º versículo de Proverbios 21. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Este proverbio, aunque puede sonar duro a nuestros oídos modernos, nos habla de la importancia de la paz en el hogar y en nuestras relaciones. No se trata de menospreciar a las mujeres, sino de resaltar cómo los conflictos constantes pueden hacer insoportable incluso el hogar más lujoso. Pensemos en la relación entre Abraham y Sara. A pesar de las dificultades y los momentos de duda, su relación estaba fundamentada en la fe y el respeto mutuo. Cuando surgieron conflictos, como en el caso de Agar, vemos cómo Dios los guió para resolver sus diferencias y mantener la unidad familiar. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones, especialmente en el matrimonio. ¿Estamos fomentando un ambiente de paz, amor y respeto mutuo en nuestros hogares? ¿O permitimos que el rencor, la amargura y las discusiones constantes envenenen nuestras relaciones? Recordemos las palabras del apóstol Pablo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El 10º versículo dice: el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Este proverbio nos revela la naturaleza del corazón no regenerado. Nos recuerda la condición humana antes de la intervención de la gracia de Dios. Pensemos en Saulo antes de convertirse en Pablo. Su corazón estaba tan lleno de odio hacia los seguidores de Cristo que no podía ver el bien en ellos. Este versículo nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Deseamos el bien para todos, incluso para aquellos que nos han ofendido? ¿Somos capaces de ver el valor y la dignidad en cada persona, reconociendo que todos son creados a imagen de Dios? Jesús nos llamó a amar incluso a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Este es el estándar radical del amor al que estamos llamados como seguidores de Cristo. El 11º versículo nos trae una lección sobre el aprendizaje. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Este proverbio nos muestra dos caminos para adquirir sabiduría: aprender de los errores de otros o aprender a través de la instrucción directa. Pensemos en el rey Roboam, quien rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de sus jóvenes amigos, lo que llevó a la división del reino. Su error sirve como una lección para nosotros. En nuestra vida diaria, ¿estamos dispuestos a aprender de los errores de otros? ¿Somos lo suficientemente humildes para recibir corrección y consejo? La verdadera sabiduría implica un corazón abierto y dispuesto a aprender continuamente, ya sea de nuestras propias experiencias o de la sabiduría de los demás. El 12º versículo nos presenta una imagen poderosa. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Este proverbio nos invita a observar las consecuencias a largo plazo de una vida alejada de Dios. No se trata de juzgar a otros, sino de aprender de las consecuencias del pecado. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Como el corazón del rey está en la mano del Señor, así también están nuestros corazones en sus manos amorosas. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, a este viaje espiritual a través de Proverbios 21. Antes de sumergirnos en la profundidad de la sabiduría que Dios nos ofrece en este capítulo, les pido que se suscriban a este canal
y activen las notificaciones para no perderse ningún mensaje de aliento y esperanza que compartimos aquí. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas. Compartir este video podría ser la manera en que Dios use su obediencia para tocar el corazón de alguien que lo necesita desesperadamente. Ahora, abramos nuestros corazones y mentes a la palabra de Dios mientras exploramos Proverbios 21, verso por verso, descubriendo cómo esta antigua sabiduría puede transformar nuestras vidas hoy. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Este primer versículo nos recuerda la soberanía absoluta de Dios. Así como un agricultor dirige el agua por los canales de riego para nutrir sus cultivos, Dios dirige los corazones de los líderes para cumplir sus propósitos. Pensemos en el faraón de Egipto durante el tiempo de Moisés. Aunque su corazón era duro, Dios lo usó para mostrar su poder y liberar a su pueblo. Esta verdad nos consuela en tiempos de incertidumbre política y social. No importa cuán poderosos parezcan los líderes mundiales, es Dios quien tiene el control final. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Qué recordatorio tan poderoso de nuestra tendencia a justificar nuestras acciones. A menudo nos engañamos a nosotros mismos pensando que nuestros motivos son puros, pero Dios ve más allá de nuestras excusas. Recordemos a David, quien pensó que estaba justificado al tomar a Betsabé, pero Dios vio la verdad en su corazón y envió al profeta Natán para confrontarlo. Este versículo nos desafía a examinar honestamente nuestros corazones y motivos, buscando la guía de Dios para discernir la verdad sobre nosotros mismos. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Aquí Salomón nos recuerda que Dios valora más nuestras acciones justas que nuestros rituales religiosos vacíos. Este principio resuena a lo largo de las Escrituras, desde el profeta Samuel diciéndole al rey Saúl que el obedecer es mejor que los sacrificios, hasta Jesús reprendiendo a los fariseos por su hipocresía. En nuestro mundo actual, donde la injusticia parece prevalecer, este versículo nos llama a ser agentes de cambio, buscando la justicia en nuestras comunidades y en nuestras propias vidas. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo es a raíz de tantos males. Es abordado directamente aquí. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado juzgando a otros, pensando que somos mejores o más sabios? Recordemos la caída de Lucifer, el más hermoso de los ángeles, cuyo orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. Este versículo nos insta a cultivar la humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Aquí encontramos una lección práctica sobre el trabajo y la planificación. La diligencia, no la prisa imprudente, es lo que conduce al éxito. Pensemos en José en Egipto, cuya planificación cuidadosa durante los años de abundancia salvó a la nación durante la hambruna. En nuestra era de gratificación instantánea, este proverbio nos recuerda el valor de la paciencia y la planificación a largo plazo. Atesorar riquezas con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Las riquezas obtenidas mediante el engaño son efímeras y destructivas. Recordemos la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, cuya mentira sobre sus donaciones les costó la vida. Este versículo nos advierte sobre la importancia de la integridad en todos nuestros tratos, especialmente en asuntos financieros. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. La violencia y la injusticia tienen un precio, y quienes las practican a menudo caen víctimas de sus propias acciones. Pensemos en Amán en el libro de Esther, cuyo complot para destruir a los judíos resultó en su propia destrucción. Este proverbio nos recuerda que la justicia de Dios prevalecerá, incluso cuando parezca que los malvados prosperan. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos.
Aquí vemos un contraste entre la integridad y la perversidad. El camino del justo puede parecer simple, pero es recto y verdadero. En cambio, el camino del perverso es complicado y lleno de engaños. Recordemos a José, cuya integridad lo llevó de la prisión al palacio, mientras que sus hermanos, que habían actuado con engaño, se encontraron enredados en sus propias mentiras. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Este proverbio, que se repite en el capítulo 25, nos habla de la importancia de la paz en el hogar. Más allá de su sentido literal, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras actitudes y palabras afectan a quienes nos rodean. ¿Estamos creando un ambiente de paz y amor en nuestros hogares, o nuestro comportamiento hace que otros prefieran evitarnos? El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Este versículo revela la naturaleza corrupta del corazón humano sin Dios. Nos recuerda la importancia de guardar nuestros corazones y mentes, alimentándolos con lo que es bueno y justo. Pensemos en Caín, cuyo corazón lleno de envidia lo llevó a matar a su hermano Abel. ¿Cómo estamos nutriendo nuestros corazones hoy? Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Aquí vemos el valor de la disciplina y la corrección. El necio aprende observando las consecuencias de las acciones de otros, mientras que el sabio aprende directamente de la instrucción. Recordemos cómo David aceptó la corrección de Natán y se arrepintió, mostrando verdadera sabiduría. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Este versículo nos invita a observar y aprender de las consecuencias del pecado en la vida de otros, no para juzgar, sino para ganar sabiduría y evitar caer en los mismos errores. Pensemos en cómo las decisiones impías de Salomón, al final de su vida, llevaron a la división del reino de Israel, una lección poderosa para las generaciones futuras. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Qué poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad hacia los necesitados. Dios escucha el clamor de los pobres y espera que nosotros también lo hagamos. Este versículo resuena con las enseñanzas de Jesús sobre el cuidado de los menos afortunados. ¿Cómo estamos respondiendo al clamor de los necesitados en nuestras comunidades? El presente en secreto aplaca el furor y el don en el seno, la fuerte ira. Aunque este versículo podría malinterpretarse como una justificación del soborno, en realidad habla del poder de la generosidad y la amabilidad para suavizar las relaciones tensas. Pensemos en cómo Jacob envió regalos a Esaú antes de su encuentro, buscando apaciguar la ira de su hermano. ¿Cómo podemos usar la generosidad para promover la paz en nuestras relaciones? Alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Este versículo contrasta la satisfacción que experimenta el justo al hacer lo correcto con la destrucción que aguarda a quienes persisten en la maldad. Recordemos a Daniel, cuya integridad no solo le trajo alegría personal, sino también honra a Dios en una tierra extranjera. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estos versículos de Proverbios 21, les invito a considerar cómo estas verdades eternas se aplican a sus vidas hoy. ¿Están buscando la justicia y la rectitud en sus acciones diarias? ¿Están confiando en la soberanía de Dios incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes? Recuerden, estas palabras no son simplemente consejos antiguos, sino la sabiduría viva de Dios para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo ilumine estas verdades en sus corazones y les guíe en la aplicación de esta sabiduría en cada aspecto de sus vidas. Antes de continuar, les recuerdo nuevamente la importancia de suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes de esperanza y sabiduría divina. Además, sus comentarios y testimonios son una fuente de aliento para toda nuestra comunidad en línea. No subestimen el poder de compartir cómo Dios está obrando en sus vidas. Podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Ahora, continuemos explorando los siguientes versículos de Proverbios 21,
descubriendo más de la profunda sabiduría que Dios tiene para nosotros. El hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Este versículo nos advierte sobre las consecuencias graves de abandonar el camino de la sabiduría. Pensemos en el rey Saúl, cuyas decisiones imprudentes y desobediencia lo llevaron a la ruina. Es un recordatorio poderoso de que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Estamos buscando activamente la sabiduría de Dios en cada decisión que tomamos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Aquí encontramos una advertencia contra el exceso y la indulgencia. El placer en sí mismo no es malo, pero cuando se convierte en nuestra prioridad, puede llevarnos a la ruina financiera y espiritual. Recordemos la parábola del hijo pródigo, cuyo amor por los placeres lo llevó a la miseria. Este versículo nos desafía a examinar nuestras prioridades y a buscar primero el reino de Dios. El malo será rescate por el justo, y el prevaricador por el recto. Este proverbio enigmático sugiere que a veces los justos se benefician de las acciones de los malvados, no porque Dios apruebe la maldad, sino porque Él es capaz de usar todas las cosas para el bien de los que le aman. Pensemos en José, quien dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». ¿Cómo podemos confiar en la providencia de Dios incluso en medio de circunstancias difíciles? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Nuevamente, Salomón enfatiza la importancia de la paz en las relaciones, especialmente en el matrimonio. Más allá de su aplicación literal, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras palabras y actitudes afectan a quienes nos rodean. ¿Estamos creando un ambiente de paz y amor en nuestras relaciones, o nuestro comportamiento aleja a los demás? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La sabiduría no solo se refleja en nuestras palabras, sino también en cómo manejamos nuestros recursos. El sabio es prudente y previsor, mientras que el insensato desperdicia lo que tiene. Pensemos en la parábola de los talentos que Jesús contó. ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha confiado? El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¡Qué promesa tan hermosa para aquellos que persiguen lo que es recto y misericordioso! Este versículo resuena con las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. Nos recuerda que la verdadera vida, justicia y honor vienen de vivir según los principios de Dios, no según los estándares del mundo. El sabio escala la ciudad de los fuertes y derriba la fortaleza en que confiaban. Este proverbio nos muestra el poder de la sabiduría sobre la fuerza bruta. Pensemos en David enfrentando a Goliat, o en Gedeón derrotando a los madianitas con solo 300 hombres. La sabiduría de Dios supera cualquier fortaleza humana. ¿Estamos confiando en la sabiduría de Dios o en nuestras propias fuerzas? El que guarda su boca y su lengua, su alma, guarda de angustias. Qué verdad tan profunda sobre el poder de nuestras palabras. Santiago nos recuerda que la lengua es un pequeño miembro, pero puede causar grandes estragos. Este proverbio nos desafía a ser cuidadosos con lo que decimos, reconociendo que nuestras palabras pueden edificar o destruir. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras hoy? Comencemos con el primer versículo de Proverbios 21. El corazón del rey está en la mano de Jehová. Como los ríos de agua, Él lo inclina a todo lo que quiere. Este versículo nos recuerda la soberanía suprema de Dios, incluso sobre los gobernantes más poderosos de la tierra. Imaginen por un momento el río más caudaloso que hayan visto. Cómo fluye con fuerza aparentemente incontrolable. Ahora, piensen en Dios dirigiendo ese río con la misma facilidad con la que un jardinero dirige el agua de una manguera. Así es como el Señor guía los corazones de los líderes. Esta verdad debe ser un gran consuelo para nosotros, especialmente en tiempos de incertidumbre política o social. Cuando vemos líderes que parecen actuar en contra de la voluntad de Dios, podemos recordar que en última instancia, Él tiene el control. Pensemos en la historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel.
Este poderoso monarca se jactaba de su grandeza, pero Dios lo humilló hasta que reconoció que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Daniel 4, versículo 25. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos angustiado por las decisiones de nuestros líderes? Este versículo nos invita a confiar en el plan soberano de Dios y a orar fervientemente por aquellos en posiciones de autoridad, sabiendo que Dios puede inclinar sus corazones hacia su voluntad. Avancemos al segundo versículo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí encontramos una advertencia contra la autojustificación y un llamado a la introspección honesta. Cuán fácil es convencernos de que nuestras acciones son correctas, incluso cuando van en contra de la voluntad de Dios. Este versículo nos recuerda que Dios ve más allá de nuestras acciones externas. Él examina nuestras motivaciones más profundas. Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que cayó en pecado con Betsabé. En su propia opinión, pudo haber justificado sus acciones, pero Dios pesó su corazón y envió al profeta Natán para confrontarlo. El Salmo 51 es un testimonio poderoso del arrepentimiento de David cuando finalmente reconoció la verdad de su corazón ante Dios. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos, justificando nuestras acciones equivocadas? Este versículo nos desafía a buscar la honestidad ante Dios y ante nosotros mismos. Les invito a que en este momento hagan una pausa y pidan al Señor que examine sus corazones, que revele cualquier área de autoengaño y les dé la valentía para enfrentarla. El tercer versículo nos dice: hacer justicia y juicio es más aceptable para Jehová que sacrificio. Este proverbio nos recuerda que Dios valora más la obediencia y la integridad en nuestras acciones diarias que los rituales religiosos vacíos. Es un eco del mensaje del profeta Samuel a Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, versículo 22. En nuestra vida cristiana, es fácil caer en la trampa de pensar que asistir a la iglesia, dar ofrendas o participar en actividades religiosas es suficiente. Pero Dios está más interesado en cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo manejamos nuestros negocios y cómo vivimos nuestra fe en el día a día. Jesús mismo criticó a los fariseos por su énfasis en los rituales externos mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, versículo 23. Queridos amigos, preguntémonos, ¿estamos más preocupados por aparentar piedad o por vivir una vida de justicia y compasión? Dios nos llama a una fe que se manifiesta en acciones concretas de amor y justicia. El cuarto versículo declara: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Aquí, la palabra de Dios nos advierte sobre la arrogancia y el orgullo, actitudes que pueden infiltrarse sutilmente en nuestras vidas. La altivez de ojos se refiere a una mirada despectiva hacia los demás, considerándolos inferiores. El orgullo de corazón habla de una actitud interna de superioridad, y los pensamientos de impíos nos recuerdan que el pecado comienza en la mente antes de manifestarse en acciones. Recordemos la caída de Lucifer, el más hermoso de los ángeles, quien por su orgullo se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. O pensemos en el rey Usías, quien cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Segunda de Crónicas 26, versículo 16. El orgullo nos ciega a nuestras propias debilidades y nos aleja de la dependencia de Dios. Hermanos, en esta era de redes sociales y autopromoción, ¿cómo podemos cultivar la humildad? Les invito a que cada día, al despertar, pidan a Dios que les dé un corazón humilde y una mente centrada en Él. Que nuestros pensamientos sean puros y nuestras actitudes reflejen el amor y la humildad de Cristo. El quinto versículo nos enseña: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente
De cierto, va a la pobreza. Este proverbio elogia la planificación cuidadosa y el trabajo diligente, mientras advierte contra la impulsividad y la búsqueda de ganancias rápidas. Pensemos en José en Egipto, cuya diligencia y planificación sabia no solo salvaron al país de la hambruna, sino que también elevaron su posición ante Faraón. En nuestra sociedad actual, donde se promueven los esquemas de enriquecimiento rápido y las soluciones instantáneas, este versículo nos recuerda el valor del trabajo constante y la planificación a largo plazo. Ya sea en nuestras finanzas, carreras o vida espiritual, Dios nos llama a ser diligentes y pacientes. Queridos hermanos, ¿están tomando decisiones apresuradas en algún área de su vida? ¿O están cultivando la diligencia y la sabiduría en sus planes? Que este versículo nos inspire a buscar la guía de Dios en nuestras decisiones y a trabajar fielmente en lo que Él ha puesto en nuestras manos. El sexto versículo declara: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Aquí, la palabra de Dios condena enérgicamente la deshonestidad y el engaño como medios para obtener riquezas. Las ganancias obtenidas a través de la mentira son comparadas con un aliento fugaz, algo que desaparece rápidamente y no tiene sustancia real. Pensemos en la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, quienes mintieron sobre el dinero que habían donado a la iglesia. Su engaño les costó la vida, demostrando cuán seriamente ve Dios la deshonestidad. Este versículo nos recuerda que la integridad debe ser el fundamento de todas nuestras transacciones y relaciones. Amados, en un mundo donde la deshonestidad a menudo parece ser recompensada, ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes en la verdad incluso cuando nos cueste? Que nuestras palabras y acciones siempre reflejen la verdad de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. El séptimo versículo nos dice: la violencia de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Este proverbio nos recuerda que la violencia y la injusticia eventualmente se vuelven contra aquellos que las practican. Es un principio espiritual que vemos repetirse a lo largo de la historia. Aquellos que viven por la espada, a menudo perecen por la espada. Pensemos en el rey Acab y su esposa Jezabel, quienes usaron la violencia y la injusticia para obtener la viña de Nabot. Su maldad eventualmente los llevó a su propia destrucción, cumpliendo la palabra profética de Elías. Este versículo nos advierte sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y decisiones. Hermanos y hermanas, en un mundo que a menudo glorifica la violencia y la venganza, ¿cómo podemos ser agentes de paz y justicia? Jesús nos llamó bienaventurados si somos pacificadores. Mateo 5, versículo 9. Que nuestras vidas sean un testimonio de amor, perdón y justicia en medio de un mundo conflictivo. El octavo versículo afirma: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Este proverbio establece un contraste claro entre el camino de la rectitud y el del pecado. El camino del perverso se describe como torcido y extraño, lo que sugiere confusión, engaño y desviación del camino correcto. Por otro lado, las acciones del limpio de corazón son rectas, indicando claridad, honestidad y alineación con la voluntad de Dios. Recordemos a José, quien mantuvo su integridad incluso cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Su camino recto lo llevó eventualmente a una posición de honor y le permitió ser un instrumento de Dios para salvar a muchos. En contraste, pensemos en el rey Acab, cuyo camino torcido lo llevó a su propia destrucción. Queridos amigos, ¿cómo es el camino que estamos siguiendo en nuestra vida? ¿Estamos buscando la rectitud en todas nuestras decisiones? ¿O nos estamos desviando hacia senderos torcidos? Que este versículo nos inspire a examinar nuestras vidas y a pedir a Dios que nos guíe por el camino recto. El noveno versículo nos enseña: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Este proverbio utiliza una imagen vívida para ilustrar cómo las relaciones conflictivas pueden hacer miserable incluso la vida más cómoda. El rincón del terrado representa un espacio pequeño y posiblemente incómodo,
mientras que la casa espaciosa sugiere comodidad y abundancia. Sin embargo, el proverbio afirma que es preferible vivir en condiciones modestas pero pacíficas, que en la abundancia pero con conflicto constante. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la paz en nuestros hogares y relaciones. Pensemos en Abraham y Sara, quienes a pesar de las dificultades y los momentos de duda, mantuvieron una relación de respeto mutuo y fe compartida. Su hogar, aunque nómada, estaba lleno de la bendición de Dios. Hermanos y hermanas, ¿cómo está el clima emocional en nuestros hogares? ¿Estamos cultivando un ambiente de amor, respeto y gracia? ¿O permitimos que el rencor y la amargura envenenen nuestras relaciones? Que este proverbio nos motive a buscar la reconciliación y a practicar el perdón en nuestras familias. El 10º versículo declara: el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Este proverbio revela la naturaleza corrupta del corazón impío. No solo desea el mal para sí mismo, sino que también carece de compasión y consideración hacia los demás. Es un recordatorio de cómo el pecado no solo nos afecta individualmente, sino que también daña nuestras relaciones y nuestra capacidad de amar a nuestro prójimo. Contrastemos esto con el ejemplo de Jesús, quien siempre buscó el bien de los demás, incluso de aquellos que lo rechazaban. Pensemos en cómo lloró por Jerusalén, la ciudad que estaba a punto de crucificarlo, deseando reunir a sus habitantes como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas. Lucas 13, versículo 34. Amados, ¿qué desea nuestro corazón? ¿Estamos buscando el bien de los demás, incluso de aquellos que nos han herido? Que este versículo nos desafíe a examinar nuestras motivaciones y a pedir a Dios que transforme nuestros deseos para alinearlos con su amor. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta primera sección de nuestra reflexión sobre Proverbios 21. Les animo a que mediten en estas palabras, que las apliquen a sus vidas y que compartan este mensaje con aquellos que conocen. No olviden dejar sus comentarios con sus reflexiones o peticiones de oración. Juntos podemos crecer en sabiduría y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Proverbios, conocido por su sabiduría práctica y atemporal, nos ofrece hoy un capítulo lleno de enseñanzas profundas que pueden transformar nuestras vidas. El capítulo 21 de Proverbios es como un cofre del tesoro espiritual, repleto de gemas de sabiduría que brillan con la luz de la verdad divina. A medida que desentrañamos cada versículo, descubriremos cómo estas antiguas palabras resuenan con fuerza en nuestro mundo moderno, ofreciéndonos guía, consuelo y desafío. Comencemos con el primer versículo. Como los ríos de agua, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Este versículo nos recuerda la soberanía suprema de Dios, incluso sobre los gobernantes terrenales más poderosos. Imaginen por un momento un río majestuoso, sus aguas fluyendo con fuerza aparentemente incontrolable. Sin embargo, así como un ingeniero hábil puede desviar el curso de un río para irrigar tierras áridas, Dios tiene el poder de dirigir los corazones de los líderes para cumplir sus propósitos. Esta verdad nos lleva a reflexionar sobre la vida del rey Ciro de Persia. Aunque era un gobernante pagano, Dios lo utilizó como instrumento para liberar a su pueblo del cautiverio babilónico. En Isaías 45, versículo 1, Dios incluso llama a Ciro su ungido. Este ejemplo histórico nos muestra cómo Dios puede obrar incluso a través de aquellos que no lo reconocen, para llevar a cabo su plan divino. En nuestros tiempos, donde las noticias están llenas de conflictos políticos y decisiones gubernamentales que nos preocupan, este versículo nos ofrece un consuelo profundo. Nos recuerda que, sin importar cuán caótico pueda parecer el mundo, Dios sigue en control. Él puede influir en los corazones de los líderes mundiales, inclinándolos hacia la justicia y la misericordia cuando así lo desea. Pasemos al segundo versículo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Aquí encontramos una advertencia contra la autojustificación y un llamado a la humildad. Es fácil convencernos de que nuestras acciones son siempre correctas.
de que nuestros motivos son puros. Sin embargo, este proverbio nos recuerda que solo Dios conoce verdaderamente nuestros corazones. Esta verdad nos hace pensar en la historia del rey David y su pecado con Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la trampa de justificar sus propias acciones. Fue necesario que el profeta Natán le confrontara con una parábola para que David pudiera ver la verdad de su pecado. Esta historia nos enseña la importancia de examinar constantemente nuestros corazones y motivos, sometiéndolos al escrutinio de Dios. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos encontramos justificando nuestras acciones, sin detenernos a considerar si realmente estamos alineados con la voluntad de Dios? Este versículo nos invita a practicar la introspección honesta y a buscar la guía del Espíritu Santo para discernir nuestros verdaderos motivos. El tercer versículo nos presenta una verdad poderosa. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Este proverbio enfatiza que Dios valora más nuestras acciones justas y nuestro comportamiento ético que los rituales religiosos vacíos. Nos recuerda las palabras del profeta Samuel a Saúl en 1 Samuel 15, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta enseñanza resuena a lo largo de toda la Escritura. Jesús mismo criticó a los fariseos por su adherencia estricta a los rituales mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, versículo 23. En nuestro mundo actual, donde a menudo se pone énfasis en las apariencias externas de piedad, este versículo nos desafía a examinar la autenticidad de nuestra fe. Estamos más preocupados por asistir a la iglesia y realizar actos religiosos visibles, ¿o estamos verdaderamente comprometidos con vivir vidas de justicia y compasión? Dios nos llama a una fe que se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio hacia los demás. Continuemos con el cuarto versículo. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Este proverbio nos advierte sobre tres peligrosas actitudes que pueden corromper nuestro espíritu: la arrogancia, el orgullo y los pensamientos impíos. Estas actitudes no solo nos alejan de Dios, sino que también dañan nuestras relaciones con los demás. La historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel nos proporciona una poderosa ilustración de las consecuencias del orgullo. Este rey poderoso se jactó de sus logros, atribuyéndose todo el mérito a sí mismo. Como resultado, Dios lo humilló, haciéndole vivir como una bestia del campo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Daniel 4, versículo 25. En nuestra sociedad actual, donde el individualismo y el éxito personal son tan valorados, este versículo nos desafía a cultivar la humildad. Nos recuerda que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios y que debemos usar nuestros talentos y recursos para su gloria y el bien de los demás, no para nuestra propia exaltación. El quinto versículo dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Aquí encontramos una sabia advertencia sobre la importancia de la planificación cuidadosa y el trabajo diligente, en contraste con la impulsividad y la prisa descuidada. Este proverbio nos recuerda la parábola de Jesús sobre el hombre que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7, versículos 24 al 27. El hombre prudente que planificó y construyó con cuidado vio su casa permanecer firme ante las tormentas. En cambio, el hombre insensato, que construyó apresuradamente sobre la arena, vio su casa derrumbarse. En nuestro mundo acelerado, donde la gratificación instantánea es la norma, este versículo nos invita a adoptar una perspectiva a largo plazo en nuestras vidas, ya sea en nuestras carreras, relaciones o crecimiento espiritual. La diligencia y la planificación cuidadosa nos llevarán mucho más lejos que las decisiones impulsivas o los atajos tentadores. Pasemos al sexto versículo.
Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Este proverbio nos advierte sobre los peligros de buscar la riqueza a través del engaño y la deshonestidad. Nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. La historia de Ananías y Zafira en Hechos 5 nos proporciona un ejemplo impactante de las consecuencias de la deshonestidad en asuntos financieros. Esta pareja mintió sobre el monto de su donación a la iglesia, buscando el prestigio sin el sacrificio real. Su engaño les costó la vida, sirviendo como una severa advertencia sobre la seriedad con la que Dios ve la integridad. En nuestra sociedad materialista, donde la presión para tener éxito financieramente es intensa, este versículo nos desafía a mantener nuestra integridad. Nos recuerda que la riqueza obtenida a través del engaño es efímera y últimamente destructiva. En cambio, debemos buscar la riqueza que perdura, una relación profunda con Dios y una vida de integridad y servicio a los demás. El 7º versículo declara: la violencia de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Este proverbio nos enseña que aquellos que recurren a la violencia y rechazan la justicia eventualmente caerán víctimas de su propia maldad. Es un recordatorio de que la violencia engendra más violencia, creando un ciclo destructivo. Pensemos en la historia del rey Saúl y su persecución violenta de David. La negativa de Saúl a actuar con justicia y su recurso a la violencia no solo no lograron sus objetivos, sino que finalmente llevaron a su propia caída. En contraste, David, aunque tuvo oportunidades de vengarse, eligió el camino de la misericordia y la justicia, confiando en que Dios haría justicia a su debido tiempo. En nuestro mundo, donde la violencia parece estar en aumento, este versículo nos llama a ser agentes de paz y justicia. Nos desafía a resistir la tentación de responder a la injusticia con más injusticia, y en su lugar, a confiar en la justicia de Dios y a trabajar por la reconciliación y la restauración. Queridos hermanos y hermanas, hemos explorado solo los primeros 7 versículos de Proverbios 21, y ya hemos descubierto una riqueza de sabiduría divina. Estas palabras, aunque escritas hace miles de años, hablan directamente a nuestras vidas hoy. Nos desafían a vivir con integridad, humildad y justicia, confiando siempre en la soberanía y la bondad de Dios. Les invito a reflexionar sobre estas verdades en sus propias vidas. ¿Cómo pueden aplicar esta sabiduría en sus relaciones, en su trabajo, en sus decisiones diarias? Tómense un momento para compartir en los comentarios cómo estas palabras han tocado sus corazones, o si tienen alguna petición de oración. Recuerden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para no perderse la continuación de este estudio profundo de Proverbios 21. Compartan este video con aquellos que puedan ser bendecidos por estas palabras de sabiduría. El 8º versículo. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Este proverbio establece un claro contraste entre la vida del justo y la del impío. La palabra torcido en hebreo implica algo retorcido, complicado y confuso. Por otro lado, la rectitud del limpio sugiere claridad, simplicidad y transparencia. Esta verdad nos recuerda la vida de José en el Antiguo Testamento. A pesar de enfrentar traición, esclavitud y encarcelamiento injusto, José mantuvo su integridad y fe en Dios. Su camino, aunque difícil, fue recto. En contraste, sus hermanos, que actuaron por celos y engaño, se encontraron enredados en una red de mentiras y culpa que duró años. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos vemos tentados a tomar atajos éticos o a comprometer nuestros valores por ganancias a corto plazo? Este versículo nos desafía a elegir el camino de la integridad, recordándonos que aunque el camino recto pueda parecer más difícil inicialmente, a la larga trae paz y bendición. El 9º versículo nos ofrece una imagen vívida. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Este proverbio, aunque puede sonar duro a nuestros oídos modernos, no pretende menospreciar a las mujeres.
sino destacar la importancia de la paz en el hogar y en todas nuestras relaciones. Pensemos en la historia de Abigail y su esposo Nabal en 1 de Samuel 25. Nabal era un hombre duro y de malas obras, mientras que Abigail era conocida por su sabiduría y discreción. Su intervención sabia evitó un conflicto violento y salvó a su casa de la destrucción. Este contraste nos muestra cómo la sabiduría y la paz pueden transformar un hogar y una comunidad. En nuestro mundo actual, donde las relaciones a menudo se ven tensionadas por el estrés y las presiones de la vida moderna, este versículo nos invita a priorizar la paz y la armonía en nuestros hogares y relaciones. Nos desafía a cultivar la paciencia, la comprensión y el perdón, reconociendo que un ambiente de amor y respeto mutuo es más valioso que cualquier comodidad material. El 10º versículo nos advierte: el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Esta declaración penetrante revela la naturaleza corrupta del corazón no regenerado. El impío no solo hace el mal, sino que lo desea activamente, encontrando placer en la maldad. Esta verdad nos recuerda la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Adán y Eva, al sucumbir a la tentación, no solo desobedecieron a Dios, sino que abrieron la puerta a un deseo continuo de rebelión contra su voluntad. Este versículo nos muestra que el problema del pecado va más allá de nuestras acciones externas. Es una condición del corazón. En nuestras vidas, ¿cuántas veces nos hemos encontrado deseando algo que sabemos que está mal? Este versículo nos llama a un examen honesto de nuestros corazones y deseos. Nos recuerda nuestra necesidad constante de la gracia transformadora de Dios, que puede cambiar no solo nuestras acciones, sino también nuestros deseos más profundos. El 11º versículo ofrece un contraste interesante. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Aquí vemos dos caminos hacia el aprendizaje. Uno, a través de la observación de las consecuencias en otros, y otro a través de la instrucción directa. Esta verdad nos recuerda la historia de los israelitas en el desierto. A menudo aprendieron lecciones duras observando las consecuencias de su desobediencia, como en el caso de la adoración del becerro de oro. Sin embargo, también recibieron instrucción directa a través de Moisés y la ley, ofreciéndoles la oportunidad de crecer en sabiduría sin tener que experimentar personalmente las consecuencias negativas. En nuestra sociedad actual, donde a menudo se glorifica el aprendizaje a través de la experiencia personal, este versículo nos desafía a ser humildes y estar dispuestos a aprender de las experiencias de otros y de la instrucción sabia. Nos recuerda que la verdadera sabiduría implica la capacidad de recibir corrección y crecer a partir de ella. El 12º versículo declara: considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Este proverbio nos invita a observar y reflexionar sobre las consecuencias del pecado en la vida de los demás, no con un espíritu de juicio, sino para aprender y crecer en sabiduría. Pensemos en la parábola del hijo pródigo que Jesús contó en Lucas 15. El hijo menor experimentó personalmente las consecuencias de sus decisiones imprudentes, mientras que el hijo mayor tuvo la oportunidad de aprender de la experiencia de su hermano sin tener que pasar por el mismo sufrimiento. En nuestro mundo, donde las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten ver las vidas de los demás como nunca antes, este versículo nos desafía a usar esa información sabiamente. En lugar de juzgar o chismear, deberíamos reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. El versículo 13 nos ofrece una advertencia seria. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Este proverbio enfatiza la importancia de la compasión y la responsabilidad social, recordándonos que nuestras acciones hacia los demás tienen consecuencias espirituales. Esta enseñanza resuena con las palabras de Jesús en Mateo 25, donde describe el juicio final basado en cómo tratamos a los más pequeños. También nos recuerda la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, donde el rico que ignoró al pobre en su puerta
se encontró sin consuelo en la eternidad. En nuestro mundo actual, donde la desigualdad económica es cada vez más evidente, este versículo nos desafía a no cerrar nuestros ojos y oídos al sufrimiento de los demás. Nos llama a ser agentes activos de compasión y justicia, recordándonos que nuestra relación con Dios está intrínsecamente ligada a cómo tratamos a nuestro prójimo. El versículo 14 nos ofrece un consejo práctico. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno, la fuerte ira. Este proverbio habla del poder de la generosidad discreta para apaciguar conflictos y restaurar relaciones. Esta verdad nos recuerda la historia de Jacob y Esaú. Después de años de separación debido al engaño de Jacob, este se acercó a su hermano con regalos, buscando la reconciliación. La generosidad de Jacob, ofrecida con humildad, ayudó a calmar la ira de Esaú y abrió el camino para la restauración de su relación. En nuestras relaciones personales y profesionales, ¿cuántas veces podríamos resolver conflictos con un acto de generosidad desinteresada? Este versículo nos desafía a considerar cómo podemos usar nuestros recursos no solo para nuestro beneficio, sino para fomentar la paz y la reconciliación en nuestras comunidades. El versículo 15 declara: alegría es para el justo hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Este proverbio establece un contraste entre la satisfacción que experimenta el justo al actuar con rectitud y las consecuencias destructivas que enfrentan aquellos que persisten en la maldad. Pensemos en la vida del rey Josías, descrita en Segunda de Reyes 22 y 23. Cuando descubrió el libro de la ley, Josías se regocijó en hacer lo correcto ante los ojos de Dios, implementando reformas y restaurando la adoración verdadera en Judá. Su alegría en hacer justicia trajo bendición a toda la nación. En nuestro mundo, donde a menudo se presenta la rectitud como aburrida o restrictiva, este versículo nos recuerda que hay una profunda satisfacción en vivir de acuerdo con los principios de Dios. Nos desafía a encontrar nuestra alegría no en los placeres temporales del pecado, sino en la paz duradera que viene de vivir en armonía con la voluntad de Dios. El versículo 16 nos advierte: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Esta declaración solemne subraya las graves consecuencias de abandonar el camino de la sabiduría divina. Esta verdad nos recuerda la trágica historia del rey Salomón. A pesar de ser bendecido con una sabiduría incomparable, Salomón eventualmente se apartó del camino de Dios, llevando a la división del reino y a consecuencias duraderas para Israel. Su vida sirve como una advertencia poderosa de que incluso los más sabios pueden caer si se apartan del camino de Dios. En nuestra sociedad actual, donde abundan las filosofías y los estilos de vida que se oponen a la sabiduría bíblica, este versículo nos llama a permanecer firmes en nuestra fe. Nos recuerda que las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas y nos desafía a buscar constantemente la guía y la sabiduría de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, hemos explorado 9 versículos más de Proverbios 21, descubriendo verdades profundas sobre la integridad, las relaciones, la compasión y las consecuencias de nuestras elecciones. Estas palabras antiguas siguen hablando con poder a nuestras vidas modernas, ofreciéndonos guía y sabiduría para navegar los desafíos que enfrentamos. Les animo a reflexionar sobre estas verdades en su vida diaria. ¿Cómo pueden aplicar esta sabiduría en sus relaciones, en su trabajo, en sus decisiones? Compartan en los comentarios cómo estas palabras han impactado sus corazones, o si tienen alguna petición de oración. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para no perderse la conclusión de nuestro estudio de Proverbios 21. Compartan este video con aquellos que puedan ser bendecidos por estas palabras de sabiduría eterna. El versículo 17 nos presenta una advertencia interesante. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Este proverbio no condena el disfrute en sí, sino que advierte contra el peligro de hacer del placer el centro de nuestra vida.
Esta verdad nos recuerda la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo menor, buscando una vida de placer y deleite, terminó en la pobreza y la desesperación. Su búsqueda desenfrenada de placer lo llevó a la ruina financiera y espiritual. En nuestra sociedad actual, donde el hedonismo y el consumismo son rampantes, este versículo nos desafía a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo y recursos en placeres temporales que no aportan valor duradero a nuestras vidas? Este proverbio nos llama a buscar un equilibrio sabio, disfrutando de los dones de Dios con gratitud, pero sin hacer de ellos el centro de nuestra existencia. El versículo 18 declara: rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Esta afirmación puede parecer enigmática a primera vista, pero encierra una profunda verdad sobre la justicia divina. Podemos ver esta verdad ilustrada en la historia de Mardoqueo y Amán en el libro de Esther. Amán el impío planeó la destrucción de los judíos, pero al final fue él quien cayó en la trampa que había preparado para Mardoqueo, el justo. El plan de Dios invirtió la situación, usando la maldad de Amán para la liberación de su pueblo. En nuestro mundo, donde a menudo parece que los malvados prosperan mientras los justos sufren, este versículo nos recuerda que Dios tiene la última palabra. Nos anima a permanecer fieles y confiar en la justicia divina, incluso cuando no podemos ver cómo se desarrollará. El versículo 19 nos ofrece otra comparación provocativa. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Al igual que el versículo 9, este proverbio utiliza una imagen fuerte para enfatizar la importancia de la paz en nuestras relaciones más cercanas. Esta enseñanza nos recuerda la historia de Abigail y Nabal en 1 Samuel 25. Nabal, descrito como duro y de malas obras, casi llevó a su familia a la destrucción con su comportamiento irascible. Fue la sabiduría y la gentileza de Abigail lo que salvó la situación. En nuestras relaciones, ya sea en el matrimonio, la familia o las amistades, este versículo nos desafía a cultivar un espíritu de paz y comprensión. Nos recuerda que la calidad de nuestras relaciones afecta profundamente nuestra calidad de vida y nos anima a trabajar activamente en la construcción de vínculos saludables y armoniosos. El 20º versículo nos ofrece una imagen de abundancia. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este proverbio contrasta la administración prudente del sabio con el derroche del insensato. Esta verdad se ilustra bellamente en la parábola de los talentos que Jesús contó en Mateo 25. Los siervos fieles que invirtieron sabiamente los recursos de su maestro fueron recompensados con más, mientras que el siervo que enterró su talento por miedo perdió incluso lo que tenía. En nuestro mundo materialista, donde el consumismo y el gasto impulsivo son la norma, este versículo nos desafía a adoptar una mentalidad de mayordomía sabia. Nos recuerda que todos nuestros recursos, ya sean financieros, talentos o tiempo, son dones de Dios que debemos administrar con sabiduría y responsabilidad. El versículo 21 nos ofrece una promesa inspiradora. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Este proverbio nos asegura que vivir según los principios divinos de justicia y misericordia trae recompensas tanto en esta vida como en la eternidad. Esta verdad resuena con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, versículo 7. También nos recuerda la vida de personajes bíblicos como José, cuya integridad y compasión lo llevaron de la prisión al palacio. En nuestra sociedad, donde a menudo se promueve el éxito a cualquier costo, este versículo nos desafía a definir el éxito según los estándares de Dios. Nos llama a priorizar la justicia y la misericordia en todas nuestras interacciones, confiando en que Dios honrará nuestra fidelidad. El versículo 22 nos presenta una imagen poderosa. El sabio escala la ciudad de los fuertes y derriba la fuerza en que ellos confiaban. Este proverbio nos muestra que la sabiduría es más poderosa que la fuerza física o los recursos materiales. Esta verdad se ilustra maravillosamente en la historia de David y Goliat.
David, armado solo con su fe en Dios y su sabiduría para usar sus habilidades, derrotó al gigante en quien los filisteos habían puesto su confianza. En nuestro mundo, donde a menudo se valora el poder, la riqueza y la influencia por encima de todo, este versículo nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la sabiduría que viene de Dios. Nos desafía a buscar y cultivar esta sabiduría divina, confiando en que ella nos guiará y protegerá mejor que cualquier fortaleza terrenal. El versículo 23 nos ofrece un consejo práctico. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este proverbio enfatiza el poder de nuestras palabras y la importancia de hablar con sabiduría y discreción. Esta enseñanza se alinea con las palabras de Santiago en su epístola. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3, versículo 2. También nos recuerda la historia de Job, cuya paciencia en el sufrimiento se manifestó en gran parte a través de su negativa a maldecir a Dios a pesar de las provocaciones. En nuestra era de comunicación instantánea y redes sociales, donde es fácil compartir pensamientos impulsivos con el mundo, este versículo nos desafía a ser cautelosos y considerados con nuestras palabras. Nos recuerda que nuestras palabras tienen el poder de bendecir o herir, y nos llama a usarlas sabiamente. Los versículos 24 y 25 nos presentan un retrato del escarnecedor. Soberbio y presuntuoso escarnecedor es el nombre del que obra con arrogante saña. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Estos versículos nos advierten sobre los peligros del orgullo, la arrogancia y la pereza. Estas verdades nos recuerdan la caída de Lucifer, descrita en Isaías 14. Su orgullo y arrogancia lo llevaron a rebelarse contra Dios, resultando en su caída. También podemos pensar en la parábola de los talentos, donde el siervo perezoso fue severamente juzgado por su falta de acción. En nuestra cultura, donde a menudo se celebra la autoafirmación y se justifica la procrastinación, estos versículos nos desafían a cultivar la humildad y la diligencia. Nos recuerdan que el verdadero valor no viene de jactarnos de nosotros mismos, sino de servir a Dios y a los demás con un corazón humilde y manos trabajadoras. El versículo 26 nos ofrece una observación intrigante. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Este proverbio contrasta la avaricia insaciable del impío con la generosidad constante del justo. Esta verdad se ilustra bellamente en la historia de la viuda pobre en Marcos 12. Mientras que los ricos daban de su abundancia, esta mujer dio todo lo que tenía, demostrando una generosidad que Jesús elogió. También nos recuerda la generosidad de la iglesia primitiva en Hechos, donde los creyentes compartían libremente sus posesiones. En nuestro mundo materialista, donde la codicia y el consumismo son rampantes, este versículo nos desafía a adoptar una mentalidad de abundancia basada en la confianza en Dios. Nos llama a ser canales de la generosidad de Dios, dando libremente de lo que hemos recibido. Los versículos 27 y 28 nos advierten: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Estos proverbios nos recuerdan que Dios mira el corazón, no solo las acciones externas. Estas verdades resuenan con las palabras del profeta Samuel a Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, versículo 22. En nuestra vida espiritual, estos versículos nos desafían a examinar nuestros motivos. Nos recuerdan que la adoración verdadera y el testimonio fiel brotan de un corazón sincero y obediente, no de rituales vacíos o palabras falsas. El versículo 29 declara: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Este proverbio contrasta la obstinación del impío con la disposición del justo a corregir su curso.
Esta verdad se ilustra en la historia del faraón durante el Éxodo. A pesar de las plagas y advertencias, el faraón endureció su corazón, llevando a consecuencias desastrosas. En contraste, podemos pensar en la respuesta de David cuando fue confrontado por el profeta Natán por su pecado con Betsabé. David se arrepintió y buscó la restauración. En nuestra vida diaria, este versículo nos desafía a mantener un corazón blando y receptivo a la corrección. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en la terquedad, sino en la humildad para reconocer nuestros errores y cambiar nuestro rumbo. Los versículos 30 y 31 concluyen el capítulo con una poderosa declaración. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Estos versículos nos recuerdan la supremacía absoluta de Dios sobre todos los planes y poderes humanos. Esta verdad se ilustra dramáticamente en la historia de la Torre de Babel en Génesis 11. A pesar de sus ambiciosos planes, los constructores no pudieron prevalecer contra el decreto de Dios. También podemos pensar en la victoria de Gedeón sobre los madianitas, donde Dios demostró que la victoria no depende del tamaño del ejército, sino de su poder. En nuestro mundo donde confiamos tanto en la tecnología, la estrategia y los recursos humanos, estos versículos nos llaman a poner nuestra confianza última en Dios. Nos recuerdan que, aunque debemos usar sabiamente los recursos que Dios nos ha dado, la victoria final siempre viene de Él. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro estudio del capítulo 21 de Proverbios. A lo largo de estas 3 sesiones, hemos explorado verdades profundas sobre la soberanía de Dios, la integridad, las relaciones, la sabiduría y la confianza en el Señor. Estas palabras antiguas siguen hablando con poder a nuestras vidas modernas, ofreciéndonos guía y sabiduría para cada aspecto de nuestra existencia. Les animo a reflexionar sobre estas verdades en su vida diaria. ¿Cómo pueden aplicar esta sabiduría en sus decisiones, relaciones y acciones? Compartan en los comentarios cómo estas palabras han impactado sus corazones o si tienen alguna petición de oración. Recuerden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para no perderse futuros estudios bíblicos. Compartan este video con aquellos que puedan ser bendecidos por estas palabras de sabiduría eterna. Que la sabiduría de Dios guíe sus pasos, que su amor llene sus corazones y que su gracia los sostenga en cada momento. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios los bendiga y los guarde.